Un cordial saludo a todas y todos los estudiantes de Contabilidad General. Vamos con el video tutorial número 3 del taller 10 parte 2 en la sesión 14, estados financieros, que corresponde a la segunda parte donde está el estado de situación financiera. Vamos a intentar finalizar en este. Comencemos a partir del análisis que dejamos en el anterior clip. En el anterior clip hicimos el análisis vertical. Como podemos ver, el análisis vertical es la relación con base al valor total. En este caso, por ejemplo, voy aquí a hacer un pequeño análisis y movilizar paneles. Acá, por ejemplo, en el mes de junio vemos que en el mes de mayo el activo corriente era el 50% de la empresa. Para el mes de junio fue el 59%, obviamente porque ya hubo unas inversiones, ya aparecieron una serie de inventarios que se compraron en la empresa. Si miramos el activo no corriente, aquí digamos estaba el 50%, pero a partir de unas adiciones importantes baja a ser el 40%, digámoslo, porque el activo se crece de 100 a 161. Eso, digamos, uno lo va viendo de manera vertical. El pasivo, por ejemplo, en esta empresa, por lo que hemos observar, aparece que en el mes de mayo el pasivo estaba en el 60%, se mantiene relativamente en junio un 61%, y el pasivo total, digamos ya incluyendo el corriente y el no corriente, se sube a un poquitico más, porque digamos a un endeudamiento del 65%. Si miramos, digamos, el activo, el patrimonio, en este caso, al principio había aportes sociales, no habían utilidades ni pérdidas, aparece un 40%, baja un poco a 34% proporcionalmente. Sin embargo, uno puede ver que hay un crecimiento que se sube a 55. Miramos que el total pasivo más patrimonio en el mayo es 100 millones, en el mes de junio es 161. Ahora, muy bien, complementemos este análisis con el horizontal. Ya es mirar cuánto crece o cuánto decrece. Si miramos, por ejemplo, el activo corriente en términos totales, creció un 93.8%, es decir, 46.911.000, que pasa de 50 a 96. ¿Dónde se observa los mayores crecimientos? Los mayores crecimientos uno los mira acá, en este caso, donde aparece 15 millones, 37. ¿Por qué decimos que no aplica? Digamos que yo voy a dejarle aquí el porcentaje dividido el mes anterior. Resulta que usted no puede aplicar una división sobre un valor cero. Por eso el análisis de la variación no puede aplicar sobre un valor cero. Te va a aparecer un error. Por eso yo lo dejo mejor con la formulita ahí que dice no aplica. Dice entre comillas no aplica. Eso es para que me quede el valor cuando en el periodo anterior no existió ningún rubro. Pero digamos un ejemplo, que ese año, ese periodo se hubiera presentado 10 millones. 10 millones. Entonces efectivamente ahí uno mira la variación y correspondería, por ejemplo, al crecimiento que se muestra allí. ¿Qué otro aspecto vemos acá? Hubo crecimiento muy importante, casi 93% en el activo corriente, porque hubo más plata en bancos, más endeudamiento de clientes, más recursos los recursos en el banco se redujeron un poco, ¿cierto? Pero se incrementaron los otros componentes del activo. Si nosotros miramos, por ejemplo, aquí en junio, por ejemplo, en el activo no corriente, acá no creció los terrenos, se mantuvo en cero. Mire que acá sí aparece cero porque pues está el valor anterior. Creció solamente el 10% en equipos de oficina y el resto pues no aparece una aplicación, sino que hay un crecimiento, aparece el valor, se crea el valor. Incluso la depreciación también aparece allí. Claro, aquí vemos que en promedio crece un 29%. En total, el activo crece del periodo anterior, 61 millones, crece en un 61.7%. Este mismo crecimiento es el que observamos acá en el pasivo más patrimonio, como ustedes lo pueden observar acá. Ya otro análisis podríamos hacer del pasivo. Por ejemplo, el pasivo nos dice que para este periodo se movieron las cuentas, principalmente las que variaron fueron las que estaban respecto al año anterior. Hubo mayor endeudamiento, como podemos ver, mayores obligaciones financieras, mayores deudas en costos y gastos por pagar, pasa de 10 a 12, y pues se suman todos los demás pasivos. Por ejemplo, crecen los impuestos de renta, los impuestos por pagar en ventas, entre otros aspectos.
Si miramos el pasivo no corriente, pues se mantiene, aparece la provisión de obligaciones laborales, que es lo que tienen que pagarle a los empleados a futuro, y los ingresos recibidos por anticipado, que es un recurso que estamos yendo allí para amortizar. ¿Cuánto crece el pasivo? El 76.8%, es un valor significativo, ¿cierto? Porque crece más de un 10, 46 millones. Mire que el mayor crecimiento es en el pasivo. Sin embargo, también el patrimonio se observa uno que crece el 39%. Entonces, claro, usted va viendo, mire, la proporción en el primer periodo del patrimonio era de 40, en el segundo periodo era de 34, pero es 34, pero hay un crecimiento, crece el patrimonio. En un 39.1% en total, se sube todo un 61%. Este es el análisis horizontal, este es el análisis vertical con el cual ustedes pueden interpretar y tomar decisiones. Aquí cuando se está viendo cuándo se está capitalizando la empresa con activos, cuándo se está fortaleciendo en inversiones, cuándo se está endeudando con los pasivos, cuándo encontramos de que hay unas responsabilidades laborales y cuándo la empresa está creciendo en materia de su patrimonio. Para finalizar este informe, y ya este sería el que cerramos el ciclo contable, vamos a consolidar la información que tenemos aquí del inventario. Esta información la vamos a traer respectivamente del libro de CARDES, y esta información de clientes, cuentas por cobrar, la vamos a combinar de las diferentes fuentes que tenemos. 1, el libro de compras y ventas, 2, el libro de transacciones, y 3, los ajustes. Entonces vamos a mirar cómo nos va a quedar estas transacciones respectivamente a continuación. A hacer el ejercicio para explicarle paso a paso. Muy bien, vamos entonces a comenzar a trabajar la parte de la consolidación de los saldos. Para consolidar los saldos del inventario, primero tenemos que en esta parte de la columna identificar las cuentas auxiliares que nosotros creamos. En su momento fueron la 143501, la 02, la 03, donde aparecía el DVD, donde aparecía el televisor respectivamente, ¿cierto? Y los saldos, respectivamente identificábamos que eran 66. ¿Cómo vamos a hallar los saldos? Ese punto es importante identificarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar los saldos a partir de ¿qué? De ir directamente, digamos aquí hay que ir directamente al último dígito identificado en el CARDES. Acá está en la J26, vamos a ir respectivamente a la celda, vamos a ir, vamos a ubicarnos, un momento aquí. Nos vamos a ubicar acá en la nómina, en el CARDES, y vamos a identificar entonces el valor que corresponde aquí en la última celda. Mire que la última celda, si nosotros hacemos un zoom acá, la última celda de en esta parte del valor último es la J24, perdón, también puede ser en este caso la J26. En este caso, por ejemplo, es la J50 para lo que es el televisor. Y también, de igual manera, está lo que es el teatro. Estos son los teatros, que sería la J, ubiquémonos acá, la J75. Mire que también tenemos que llevarnos que la última cantidad que había para poder en ese cuadrito resumir en lo que quedó el CARDES. Vamos a mirar cómo queda. Entonces el CARDES queda con 669, en este caso mire que es la J26, mire que es la J50, mire que es la J75, es el último valor. De igual manera las cantidades están en la I24, en la I50 y en la I75, las mismas líneas. Con esto nosotros hacemos la división entre el saldo y las unidades y tenemos el costo promedio ponderado. Este valor se va a trasladar al siguiente periodo. Si nosotros hacemos una verificación con la cuenta 1435, miremos en las fórmulas precedentes, en este caso, mire que si yo voy a la parte de arriba donde está la 1435, traigo el valor, yo hago la resta de lo que me da el CARDES, el total de lo que me da el CARDES, menos la 1435, me va a dar que el valor es igual a 0. Es decir, con esto podemos verificar que efectivamente el inventario quedó en 2.280.150.
Vamos a hacer entonces el mismo ejercicio, pero con una formulación para las cuentas por cobrar en los clientes y para las cuentas por pagar en los proveedores. Miremos cómo nos queda respectivamente la información de los proveedores. Para el manejo de las cuentas por cobrar y los proveedores, nosotros tenemos ya unas cuentas predeterminadas. Recordemos, por ejemplo, cuando hicimos el taller de transacciones y de compras y ventas, teníamos unas cuentas auxiliares de la 1305-0501, almacenes IBG. ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar en este caso la lógica para todos los... Cuando vamos al libro de compra y ventas, recuerden que yo les decía, mire, acá los parciales les puede servir para ustedes identificar, digamos, unas sumas y restas. Mire que por acá aparece una compra, ¿cierto? Donde el valor es mayor, una devolución del valor es negativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Consolidar los parciales, tanto del libro que tenemos aquí de transacciones, en el parte de compras y ventas, como el libro de transacciones, como el libro de ajustes. Y con esta fórmula vamos a hacerlo. Sumar sí, ¿cierto? El libro 2, compras y ventas, sumarla a partir de la formulación. ¿Qué es lo que hace? Para sumar sí, dice, ¿cuál es el rango criterio? El rango criterio es la columna de la cuenta. Entonces dice el libro 2, compras y ventas, columna de la cuenta. Y a partir de ese, usted coloca el valor. Miremos cómo queda. Decimos sumar sí, ¿cierto? Nos vamos al libro 2 de compras y ventas, pero entonces vamos a seleccionar una columna respectivamente. Entonces sumar sí, me voy por acá, libro compras y ventas, selecciono toda la columna de la cuenta, ¿cierto? Es decir, ahí le digo busque en esa columna esta información. Luego le digo lo siguiente. En esta cuenta busque ¿qué? El valor de la celda, digamos de la búsqueda que necesito. Dice, búsqueme las cuentas 1305-0501, ¿cierto? Punto y coma. Y a partir de lo que usted encuentre, le digo al software para que me diga, a partir de lo que usted encuentre, entonces cójame las columnas del parcial y sume todo lo que aparezca. Y le digo enter. Entonces, ¿qué va a hacer la fórmula? Me va a decir, vaya a la columna de cuenta, busque el código de referencia, que lo tenemos acá, y me suma lo que esté en el parcial. De allí que es muy importante que en el parcial, cuando hay aumento de la deuda del cliente positivo, se haya un abono negativo, de tal manera que lo podamos cuadrar. Ese ejercicio lo apliqué, por ejemplo, en ajustes, que en el taller anterior, en el taller 9, acabo de colocarle negativo a Electro Japonesa en este caso y a clientes porque hicieron un abono. Aquí disminuye y acá hice un cambio, digamos, utilizando menos el valor respectivamente. Este cambio me hizo un efecto también para la formulación que tengo abajo de los abonos. Mire que acá antes teníamos una resta, ¿cierto? Restábamos los abonos, aquí lo que hago es sumar porque los abonos ya me van a aparecer negativos para que en este caso, por ejemplo, de almacenes y viaje no me va a aparecer el criterio del interés. Entonces, con eso ustedes pueden aplicar la formulación para todo el resto del taller, como lo podemos observar a continuación. Aquí ustedes aplican la formulación de cuenta en el libro de compras y ventas. Lo aplicamos en transacciones también. Mire que acá aparece lo mismo. Libro de transacciones. Busquen la cuenta, el valor de la referencia y suma el parcial. Y así sucesivamente también lo hacemos en el libro de ajustes. Ya para finalizar el ejercicio del libro de ajuste se hace la sumatoria. Se trae el valor que está en la cuenta de proveedores. De este caso de clientes. Tengo que corregirlo. Y restamos con el total, nos debe dar lo mismo. Si miramos clientes, proveedores, nos debe dar lo mismo. Mire que para los proveedores, acá me aparece la cuenta del proveedor, la sumatoria, mire que la misma sumatoria condicional, en libro de compras, en libro de transacciones y libro de ajustes. Y con esto finalizamos todos los saldos que vamos a trasladar para los siguientes periodos. Bueno, ha sido un placer este trabajo que hemos venido haciendo con ustedes. Les agradezco enormemente su compromiso. Hasta luego y que Dios les bendiga.
Chao, chao.